Hola, buenos días y nada, encantado de ver caras conocidas y sobre todo compañeros y compañeras de proyectos de transformación en las ciudades. Me han invitado a compartir una experiencia que que llevábamos 2 años lanzando en el Ayuntamiento de Valencia. Soy el jefe de servicio de innovación de allí, que era convertir una ciudad, la ciudad que tenemos en Valencia, en un sandbox urbano, es decir, en un sitio donde se pueda probar y experimentar cualquier proyecto que venga del ecosistema de innovación, de cualquier empresa, instituto tecnológico o grupo de investigación que necesite un entorno real y relevante para probar aquello que funciona en un laboratorio, pero que necesita validar en un entorno real y relevante, ¿no? Esto es lo que es un sandbox. Y os voy a contar un poco lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y después de estar pues, 6 meses, hace este mes 6 meses de vigencia de la ordenanza, hemos creado una ordenanza reguladora para poder gestionar las solicitudes de acceso al sandbox. Bueno, pues cuál es nuestra experiencia, cuáles son los aprendizajes, más allá de que luego, si hay tiempo, pues podamos tener también alguna cuestión o aquí o fuera de los detalles, ¿no? de lo que no se suele contar, pero que también existe porque estamos hablando de un cambio un poco cultural, ¿no? Sabéis que cuando hay que hacer innovación, cuando se tiene que crear un producto o un servicio nuevo, una forma nueva de hacer, realmente necesitas, bueno, a lo mejor necesitas muchos ingredientes y los expertos en la sala dirán, bueno, te has quedado un poco corto, ¿no? Pero básicamente necesitas la idea, ¿sí? Necesitas la financiación, es decir, para poder desarrollarla, y una vez está funcionando, va funcionando o crees que funciona en un laboratorio o en un entorno más acotado, necesitas probarla en un entorno real y relevante, ¿no? Y la cuestión que nos planteamos en la ciudad de Valencia y en algunas otras ciudades de este país que están trabajando en esta materia es si nosotros desde el sector público, es decir, podemos hacer algo. Es decir, simplemente somos espectadores o realmente podemos poner la ciudad y sus recursos al servicio de esas empresas, institutos de investigación o institutos tecnológicos para que puedan probar lo que necesiten probar en entornos reales y relevantes. Bueno, eso es el sandbox urbano y creo que este claim de tú pones la idea, aquí tienes la ciudad, lo resume muy mucho, ¿no? Bueno, dicho esto y centrado un poco el tiro, nosotros consideramos a la ciudad, insisto, voy a hablar de Valencia y nuestras miserias, pero puede estar extendido a cualquier otro entorno urbano, incluso territorial, ¿no? de cualquier. Pero bueno, entendemos que podemos hacer algo, podemos ofrecernos, es decir, como un servicio, desde lo público hacia lo privado, hacia lo académico, para todo tipo de proyectos innovadores, es decir, para todo tipo. O sea, es una llamada a cualquier tipo de proyecto de innovación, de cualquier sector, de cualquier tecnología, de cualquier fuente de conocimiento, incluidas las humanidades. Algunos proyectos que vienen y que necesitan algún recurso de la ciudad para probar son muy tecnológicos y otros proyectos son más sociales. Pero nosotros nos quedamos con el factor de la innovación, no le ponemos el apellido, si es innovación urbana, tecnológica, social, nos da igual. Nos quedamos con lo sustantivo, ¿vale? Con lo que es la ciudad. Creemos también que esto es realmente, y estamos hablando de un servicio a los demás, realmente estamos generando un derecho a las empresas y a los grupos de investigación a probar en una ciudad, ¿vale? Con lo cual estamos hablando claramente de una colaboración público-privada social. Nosotros le añadimos el ámbito de colaboración. Estamos en un entorno de colaboración público-privada y social. Luego veremos, y esto es importante porque hay un apartado que a lo mejor si nos lo hubiéramos pensado 2 veces no lo hubiéramos incluido, pero nos atrevemos a incluirlo, que es que si vamos a compartir riesgos deberíamos hablar de compartir beneficios. Y ya sabéis que compartir estos de los riesgos y los beneficios entre lo público y lo privado en este país está por inventar, ¿no? por decirlo así, ¿no? Y bueno, nos hemos atrevido a hacerlo. ¿Y cómo nos hemos atrevido a hacerlo? ¿Vale? Bueno, pues la idea es, vamos a ofrecer y ofrecemos toda la ciudad de Valencia. Lo que pasa es que ya sabéis que a la interna, cuando hay un cambio de este tipo o un ofrecimiento de este tipo, cuando tú dices vamos a ofrecer toda la ciudad para que se pueda probar y experimentar en cualquier cosa en los recursos de la ciudad, pues alguien se asusta y me dice, no, hombre, Fermín, toda la ciudad es muy grande, ¿no? ¿No lo podríamos hacer de una forma más acotada? Bueno, pues nosotros lo que hicimos es plantear toda la ciudad como un posible escenario de prueba, pero preaprobar o preautorizar
ahora tenemos alrededor de 140 recursos urbanos, ahora explicaremos qué es eso de un recurso urbano, donde cualquier empresa, cualquier entidad promotora de esa prueba y experimentación puede solicitarlo y acceder a ello. Y por recurso urbano entendemos cualquier espacio público, es decir, si alguien necesita un jardín, un parque, una calle, es decir, eso lo podemos entender. Cualquier infraestructura pública, si alguien necesita un mercado municipal, necesita una empresa municipal de transportes con 500 autobuses en líneas regulares, si necesita algún proceso público. Es decir, ojo, que cuando hablamos de inteligencia artificial habrá que entrenar a la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos, habrá que entrenarla sobre los procesos públicos de decisión. ¿Vale? Por simplemente abogar algunas de las cosas que están viniendo, ¿no? Y luego, cuando hicimos la consulta pública a la sociedad, ¿no? la consulta que nos obliga al artículo 133 de la Ley 39, el ecosistema nos dijo, hombre, si me incluyeras los eventos que ocurren en la ciudad, estaría bien. Porque ustedes tienen, por ejemplo, un maratón y es difícil para el sector privado costear un maratón para hacer una prueba, ¿verdad? Es decir, aquí empezamos a hablar de un concepto que a mí me gusta, que es anglosajón y me gusta mucho recoger, que es, y lo explican muy bien, ¿no? Es decir, cuando hablan qué podemos ofrecer desde lo público para el desarrollo de tecnología e innovación que el dinero no puede comprar. What money cannot buy. Explican en el mundo anglosajón. Es decir, qué podemos ofrecer, es decir, que tenemos de serie, pero que ninguna inversión privada o académica podría costear para crear ese entorno real y relevante. Entendemos, ¿no? Un poquito la figura. Bueno, pues nosotros en esos 140 recursos preautorizados, y preautorizados quiere decir que los responsables políticos y técnicos de esos recursos ya nos han ofrecido el recurso para albergar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de experimento, cualquier tipo de necesidad de probar un proceso de innovación en un entorno real y relevante, ¿vale? Los tenemos preautorizados. ¿Por qué? Porque queríamos evitar el riesgo de que alguien solicite a través de una ordenanza como un derecho un acceso a un recurso, ¿vale? Le demos el acceso al recurso porque cumple las condiciones para poder, los pocos requisitos que hemos puesto para acceder a esto, y luego el titular de ese recurso estuviera esperándolo allí con una escopeta para tirar la prueba abajo. Porque eso, como ya nos conocemos y tenemos cierta experiencia en el ámbito público, sabemos qué pasa. Tú puedes dar 20 farolas de una ciudad para probar en un proceso de innovación, que el titular y el dueño de las farolas, sabéis que las farolas pues tienen un dueño, dirá, pues espérate que a mí no me toca nadie una farola, ¿no? Con lo cual, para minimizar esos riesgos, creamos esa lista de recursos urbanos preautorizados donde para cada uno de los recursos urbanos que aparecen en el Sandbox de Valencia para ofrecer al ecosistema, insisto, espacios, infraestructuras, procesos o eventos de la ciudad, pues tiene que haber designada una persona de dentro de la casa, de dentro del ayuntamiento, a la que llamamos persona facilitadora, que será el corresponsable de ayudar, de facilitar al ecosistema para que esa prueba pueda ocurrir, siempre dentro de un entorno de riesgo responsable, ¿eh? Luego hablaremos de esto, no nos hemos vuelto locos. Sabemos un poco lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, pero es importante, ¿eh? Sobre todo para minimizar el riesgo de que esas pruebas no vayan bien. Aquí veis algunos ejemplos de infraestructuras que están en ese catálogo, ¿eh? Es decir, edificios como como la Harinera, que es nuestro centro de innovación, instalaciones deportivas al aire libre, pero también polideportivos, piscinas municipales, etcétera, etcétera. Las tenemos, las ofrecemos. Es difícil que alguien pueda costearse la construcción de una piscina para poder, o la alianza de una piscina para poder hacer una serie de pruebas. Bueno, nosotros lo tenemos. Edificios de servicios sociales, con lo que ocurre muchas veces dentro de esos edificios. El Palacio de Congresos de la ciudad como sitio demostrador donde puedan probarse ciertas cosas. Infraestructuras también tecnológicas de acceso a datos tecnológicos, algunas otras zonas relevantes de la ciudad y, como decíamos, eventos. Los eventos falleros, bueno, nosotros somos de Valencia y hacemos fallas, es decir que no, bueno, pues es difícil que alguien pueda concentrar a 500.000 de personas en una plaza para oír unos petardos y eso a lo mejor le puede servir a alguien para probar algo. Interesante las cosas que vienen acercándose a ese escenario real y relevante para probar. Muy interesante. Muy interesante también para nosotros, porque vemos venir el desarrollo de la tecnología.
La vemos venir. Es decir, es una fuente de aprendizaje muy interesante, ¿no?, para nosotros. Bueno, o la Native Fog, ¿no?, por poner algún detalle más. Más cosas. Aunque tenemos 140 recursos preautorizados, por decirlo así, insisto, estamos ofreciendo toda la ciudad. Hay algunas de las solicitudes que nos han venido que no estaban o necesitaban un recurso que no estaba en esos 140 recursos preautorizados. Queda de nuestro lado resolver esa incertidumbre y facilitarle el acceso. La penúltima que nos ha venido han sido que quieren acceder a casi 3 kilómetros de acequias en la huerta que rodea, y eso no lo habíamos pensado, como que podía ser interesante para alguien. Bueno, la idea, esto nos sirve porque algo que nos pide el ecosistema y que no hemos incluido en esa preautorización, pues probablemente si nos lo pide mucho es porque debería estar. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es que aquello que nos piden y no lo habíamos preautorizado, pues nos esforzamos en preautorizarlo. Alguien nos ha venido y nos ha dicho, oye, necesitamos un trozo de playa para probar. Bueno, pues no lo teníamos en esos 140 preautorizados, hacemos las gestiones pertinentes y a partir de ese momento utilizamos ese sector de la playa o ese trozo de la playa pues, para ofrecerlo también de forma rápida o ágil. ¿Por qué? Porque realmente queremos ser una ventanilla única de la ciudad para este tipo de cosas. La propia ordenanza lo que permite son convenios o alianzas con otras instituciones públicas y yo añadiría también privadas, es decir, para poder agregar recursos de otras instituciones al sandbox urbano de Valencia. Imaginaros que alguien necesita una infraestructura portuaria, como es el caso. El puerto de Valencia tiene infraestructuras portuarias, como cualquier otro puerto, pues probablemente tenga de eso algo, ¿no? Bueno, pues la idea es que el puerto de Valencia se suma al sandbox con un convenio con el ayuntamiento para agregar sus infraestructuras portuarias. Las universidades, estas son conversaciones actuales, aún no formalizadas, pero actuales. Las universidades públicas de Valencia tienen campus universitarios. Pues sí, tienen campus universitarios y tienen ciertas infraestructuras. Algunas conversaciones están abiertas con algunas de ellas para poder formalizar cómo agregan esos recursos en las universidades al sandbox urbano de Valencia, con la idea de que sea una ventanilla única, es decir, un único sitio donde el ecosistema local o de fuera, ya iremos a eso, porque aquí ya empieza a dibujarse el para qué estamos haciendo este tipo de cosas, pueda venir a una única ventanilla y decir, oye, yo tengo la necesidad de probar esto de esta forma y con estas garantías, ¿vale?, en un único sitio. Y no tengamos que decirlo aquello que nos gusta tanto decir, pero que realmente algunos funcionarios y funcionarias odiamos, que es, eso no lo llevo yo, lo lleva el de al lado, ¿no? Es decir, ofrecer verdaderamente una ventanilla única. Tenemos estos 140 recursos urbanos, los tenemos publicados en un documento ilegible, porque son de 140 hojas o 150 hojas, y en una capa de información donde aparecen visualmente las características de cada uno de esos recursos urbanos, ¿vale? Ahí en la pantalla se ven los puntos que representan esos recursos urbanos, pero para cada uno, lo más importante es que para cada uno de esos puntos hay definida las condiciones, los detalles, la información de ese polideportivo, en este caso pues el polideportivo de Nazaret. Bueno, pues qué es lo que hay allí, cuántos metros tiene, cuáles son las condiciones de uso, etcétera, etcétera, para que el ecosistema pueda saber un poquito más. Luego, lo más difícil para nosotros, entendiendo el concepto, porque el concepto del ecosistema lo entiende muy bien, porque es algo que te estaba pidiendo desde hace tiempo, necesito probar esto en esta calle, a veces necesitan cosas raras, otras veces necesitan cosas menos raras, ¿no? Pero realmente aquí la complejidad que hemos querido también fijar en la ordenanza o resolver mediante la ordenanza, y lo decimos de esta forma, es que la ordenanza obviamente da una garantía, un derecho al ecosistema, pero es una ordenanza también para nosotros, porque nos obliga a responder, nos obliga a motivar el sí y el no. Es decir, ¿qué pasa en cualquier administración cuando alguien presenta un registro de entrada y dice necesito 3 farolas para probar esto? Porque creo que las farolas pueden ser cargadores de vehículos eléctricos a izquierda y a derecha en un momento. Hay gente que tiene ese tipo de ideas y necesita probarlas, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿qué pasaría con esa instancia en un registro de entrada en cualquier administración? ¿Dónde acaba?
sin respuesta. Cada uno sabe dónde acaba en su administración, ¿no? Bueno, pues esto lo que quiero decir es que teniéndolo regulado por una ordenanza, y por eso decidimos hacerlo como ordenanza, es una ordenanza para nosotros también, es decir, para que de alguna forma tengamos que resolver bien este tipo de cosas, ¿no? En esta hemos decidido que sea una convocatoria abierta y gratuita, por supuesto. Insisto, hemos querido huir de lo que veíamos que pasaba a nivel europeo y a nivel español, donde empezaban a aparecer el sandbox de movilidad, el sandbox de energía, el sandbox de financiero, el sandbox de IA. Nosotros simplemente le cambiamos el giro. Cogemos a la ciudad y permitimos que sea un sandbox para cualquier vertical de tecnología que necesite el mercado, ¿no? Y la convocatoria obviamente está siempre abierta, ¿eh? Es decir, no decimos 2025 solo ideas de energía, 2026 solo ideas de... porque no le encontrábamos sentido hacerlo así, ¿no? Bueno, obviamente todos solo pedimos dos mínimas documentaciones, que es el protocolo de pruebas, que es lo que usted va a aprobar durante cuánto tiempo y en qué condiciones, y una serie de declaraciones responsables para poder evaluar, ¿vale? Es decir, entendemos que es mínima documentación. Y luego hemos creado una comisión de valoración interna con las personas facilitadoras y algunos expertos de fuera, si de lo que nos están pidiendo probar no tenemos ni idea, porque puede ser que estén pidiéndonos el acceso a ciertas pruebas de una materia que no tenemos idea. Con lo cual, bueno, pues la humildad de decir no tenemos idea, llamemos a expertos de fuera que nos ayuden, que las universidades están llenas, ¿no? Y con la garantía o el compromiso de responder en menos de 3 meses. Que 3 meses nos puede parecer mucho, pero para una administración hiperburocrática es volar. Es volar, ¿eh? Desde que entra hasta que se resuelve el tema. Con lo cual, y luego hemos hecho una cosa que creo que abrirá puerta a otras posteriormente, y es que mediante la ordenanza de Sandbox hemos eliminado o modificado otro tipo de ordenanzas que creíamos que podían crear una cierta barrera, ¿no?, para la prueba y la experimentación. En concreto nos hemos atrevido con una, y es eliminando la tasa de ocupación del dominio público asociada a la prueba o experimentación que a veces necesitan ocupar el dominio público. Es decir, si lo que vamos a utilizar en la ocupación del dominio público está vinculado a un proyecto de innovación, de prueba y experimentación del sandbox, entendemos que es un proyecto de interés general y público y exceptuamos ese tipo de ordenanzas. Se abre la puerta porque está en el debate jurídico si la ordenanza del sandbox puede exceptuar el cumplimiento de otras ordenanzas. Es un debate que tenemos abierto y creemos que podemos resolver de forma positiva. Es decir, si el que necesita probar algo va a hacer un poquito más de ruido de lo que permite la ordenanza de contaminación acústica, ¿qué hacemos? Porque ya os digo yo que cuando tiramos una mascleta, algo más de ruido hacemos, ¿eh? Es decir, o sea que hay otros escenarios jurídicos donde también se contemplan ese tipo de excepciones. Bueno, y algo rápido, por acabar y ver un poquito un pequeño vídeo que hemos hecho, digamos, con algunas pruebas y también abrir un poco el debate aquí o fuera, ¿no?, sobre estas cosas. Hay una cuestión que introdujimos en la ordenanza, que insisto, si lo hubiéramos pensado 2 veces, quizá no lo hubiéramos hecho, pero me alegro de haberlo hecho porque abre un debate también cultural, ¿no? Y es aplicar el principio económico también en esta colaboración público-privada de que si vamos a compartir riesgos, deberíamos hablar de compartir beneficios. Vamos, eso el ecosistema lo entiende perfectamente. Cuando hicimos la consulta pública hacia afuera, pensábamos que nos iban a quemar en una hoguera, hablando de esto, pero lo entendieron perfectamente. La empresa eso lo entiende. Nosotros no, pero la empresa eso lo entiende perfectamente, ¿no? Entonces nos atrevimos al artículo 22 de esa ordenanza regular cómo íbamos a compartir los riesgos y los beneficios. Los riesgos están claros, permitiendo esa prueba, y los beneficios, por beneficios hablamos de lo siguiente, es decir, todo el conocimiento y aprendizaje que se obtenga en esa prueba y experimentación necesitamos saberlo. Queremos saberlo, que fluya. Yo, como colaboraré contigo a que tú puedas probar eso, si necesitas algún conocimiento público que no tienes, también fluye en los 2 sentidos, ¿vale? El segundo, ese es fácil, ¿no? Ese compartir eso es fácil, solo es una cuestión de voluntad. El segundo beneficio es yo hablaré de tu proyecto, o sea, utilizaré la comunicación pública de un ayuntamiento como el de Valencia para hablar de tu proyecto,
y tú hablarás de la ciudad y su sandbox allá donde llegues. Es decir, si tú vas a probar un nuevo asfaltado para que en verano no haga tanta calor, porque es blanco y no sé qué, y reflectario, y no me preguntéis más porque de eso no sé, pero el que la lleva la sabe. Es decir, pues tú cuando vayas a Múnich y hables de que esto lo has probado, dirás que lo has probado en Valencia, es decir, porque obviamente queremos que esto sea un polo de atracción, ¿vale? Es un win-win. Y la tercera es que compartiremos beneficios futuros, es decir, dentro de un rango de tasas, entre el 0,5 y el 5% del beneficio comercial futuro de aquello si llega al mercado y tiene éxito. Y aquí es donde abrimos la caja de Pandora, ¿sabes? No tanto hacia afuera, que lo entendieron perfectamente, sino hacia adentro, ¿vale? De hecho, fijaros que el ecosistema nos dijo, lo entiendo, te lo compro, pero modifica el articulado para que sea a partir del tercer año, los 2 primeros años no, necesito que aquello se consolide, siempre que estén beneficios, perfecto, ¿vale? Y no para siempre, es decir, no para toda la vida, durante 2 años, perfecto. Eso ya es una decisión política y del ecosistema de escuchar un poquito, para eso hacemos las consultas públicas, ¿no? Para poder sondear un poquito de cosas. Y es verdad que luego hubo una voluntad política de exceptuar un montón de escenarios para poder hablar de eso, de ese compartir riesgos y beneficios. Por ejemplo, atendiendo la ley de empresas emergentes, la ley de startups, las startups están exceptuadas. Los grupos de investigación están exceptuados. Las empresas que no facturen más de 1 millón de euros están exceptuadas. Las pymes están exceptuadas. Es decir, esto realmente solo es aplicable o se aplicará de facto en esta ciudad que ha intentado regular esto de esta forma, pues si viene un Ferrovial o viene un ACS o viene alguien que realmente puede dejar un legado, ¿no? en este sentido. Pero ya os digo yo, en plan de broma, y bueno, da igual que se esté grabando, me lo voy a decir igual. Es decir, la primera vez que venga una empresa con un cheque de 5.000 euros, no nos vamos a volver locos, diciendo que esta es la participación de los beneficios de la prueba del sandbox porque ha tenido éxito, tendremos un problema. No sabremos qué hacer con ellos. No sabremos, ¿verdad? Si hay interventores y secretarios en la sala, tendremos un problema que deberemos resolver si no queremos hacer el ridículo. Por eso digo también que es una ordenanza para nosotros, ¿no? Bueno, estoy acabando porque quedan pocos minutos y tiempo hay, porque esto todo lo tenéis llevamos seis meses y permitidme que lo diga así, es decir, el sandbox urbano de Valencia, o sea, la ciudad de Valencia es un sandbox para el propio sandbox urbano de Valencia. Estamos probando y experimentando si esto funciona o no funciona. Hemos tenido ya 10 solicitudes autorizadas, hemos tenido muchísimas conversaciones con empresas que se han acercado. Algunas les hemos dicho, espérate que no estamos preparados. Algunas les hemos dicho, espérate que hay que tener reuniones a la interna primero. Otras les hemos dicho, mire, usted eso no tiene ningún factor de innovación. Eso es lo que usted quiere, simplemente es que veamos el producto y el servicio. Es decir que lo tiene en una plaza, pero no tiene ningún factor, que de todo hay, de todo hay. Nosotros ahí sí que estamos siendo un poco restrictivos. Necesitamos que haya un factor de prueba y experimentación, de validación de algo, porque si no, ya no será un sandbox urbano, será un showroom, será un escaparate de algo, que no digo que no sea interesante, pero no es esto, ¿no? Bueno, pues todo eso está publicado y a ver si se ve. Pero sí, ¿no? Sí. Clodo ha creado un robot que limpia las playas. Laura y Lorena, una app que actualiza precios gracias a la inteligencia artificial. Y Javi, fibra óptica para modernizar el riego de la huerta. Y todos tienen algo en común. Ahora pueden probar su innovación en el escenario más grande de Europa. La ciudad de Valencia. El sandbox urbano de Valencia es pionero en Europa y te permite testar tu proyecto en un entorno real. En espacios públicos, infraestructuras públicas, y eventos. Tú pones la idea, aquí tienes la ciudad. Sandbox urbano de Valencia.
Bueno, pues con esto acabo y yo creo que con la idea y algunos ejemplos más pues se puede entender qué es lo que estamos metidos ahí en Valencia. Muchas gracias.